Como lo veis en la pantalla, igualmente, vamos a leerlo todos juntos. Quiero que también, al leerlo juntos, que sea como una confesión que estamos haciendo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejó, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El título del mensaje de hoy es Bástate en mi gracia. Estoy seguro que si hoy recibís gracia, al acabar el culto podréis dar gracias a Dios por vuestro problema. La verdad que a nadie le gusta estar en problemas, ¿verdad? Pero cuando somos capaces de mirar el Evangelio, os daréis cuenta, como Pablo, que ese problema os va a ayudar a disfrutar del Evangelio. Dios tiene una razón por la que permite que sus hijos a veces sufran un problema. Y es que a través de ese problema renueven su vida. A través de ese problema cambien. Y a través de ese problema encuentren su voluntad y se acerquen más a Él. Hay millones de testimonios. Si no hubiese tenido ese problema, no me hubiese acercado a Dios, no lo hubiese buscado en mi vida. Estoy seguro que muchos de vosotros os hubiera pasado eso. O que muchos de vosotros os habéis acercado a Dios o habéis conocido a Cristo gracias a un problema. Si de verdad lo habéis experimentado, bendito problema, ¿verdad? Os bendigo para que hoy la gracia de Jesucristo sea suficiente para vosotros. En esta gracia, el problema o la mayor dificultad que estáis teniendo en el día de hoy, aquello que os sobrepasa, veréis que es la bendición para que vuelvas a Cristo. Es aquella bendición que te va a hacer mirarle a Él y disfrutar del Evangelio. No es un problema en sí. Os bendigo para que en el día de hoy lo podáis entender. Bástate en mi gracia. Durante este año, en el 2021, Dios os va a hacer experimentar el Evangelio. ¿Y qué es experimentar el Evangelio? Eso es sanidad. ¿Qué es experimentar el Evangelio? Experimentar que Jesús es el Cristo, la solución o el solucionador a todos mis problemas. Eso es el Evangelio. Dios, para la salvación del hombre, Dios, para solucionar todos nuestros problemas, no envió otra cosa. Envió a Cristo. Satanás no teme ni que tengáis éxito, ni que saquéis buenas notas, ni siquiera que ganéis mucho dinero. Satanás no teme esas cosas, sino teme a Cristo.
Porque la razón por la que vino el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. Os bendigo para que durante este año, a lo largo de este año, estéis experimentando continuamente el Evangelio. Cristo es la solución a todos mis problemas. Amén. Entonces, sanidad espiritual empezará en vuestras vidas. Esa sanidad espiritual que comienza al disfrutar de Cristo, al recibir a Cristo en mi vida, os va a traer sanidad mental, sanidad emocional. Os bendigo para que en este año disfrutéis que Cristo es la solución a todos mis problemas. Es que por Cristo soy feliz. Os bendigo para que podáis tener esa confesión. De verdad, mi situación, pues del año pasado a este, no ha cambiado mucho, pero por Cristo soy feliz. Estoy seguro que en muchos testimonios y en vuestras vidas esas confesiones se van a ir levantando. Durante este año, Dios os va a bendecir para experimentar el evangelismo. Y eso es estar en la cumbre espiritual. Cuando uno disfruta del evangelismo, cuando uno disfruta del evangelio, se da cuenta que el evangelismo empieza a tomar lugar. Es que el evangelismo yo no lo tomo, yo no lo hago, sino que es el resultado de disfrutar del evangelio. Si tú eres feliz por Cristo, si tú eres feliz porque has recibido el evangelio, es que eso se nota en el ambiente. No sé muy bien cómo explicarlo, pero esa felicidad es que me cambia. Es así de simple. Y eso se empieza a transmitir espiritualmente. Uno empieza a disfrutar de esa cumbre espiritual en la que empieza a tener victoria y, en consecuencia, disfrutaréis del evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué significa la experiencia del evangelismo? No es otra cosa, sino que vais a experimentar que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas de otras personas. No solo Cristo es la solución a mis problemas, sino que también es la solución a la nación. También es la solución a mi vecino, a la persona que está cerca mía. Esa es la bendición que puede disfrutar aquel que está en la cumbre. Y como vosotros, otros muchos llegarán a la cumbre a través de vosotros. Aquel que está en la cumbre espiritual puede disfrutar de la bendición de que puede guiar o ayudar a otros, incluso a otros creyentes, a que puedan empezar a disfrutar del Evangelio. No solo eso, sino que vais a poder experimentar las misiones. Que el Evangelio, que Cristo, es la solución a todos los problemas de este mundo. Os bendigo para que tengáis esta conclusión y durante este año seáis este tipo de testigos. Este es el plan y la voluntad de Dios. Y para que lleguéis a estas tres experiencias, para que experimentéis estas tres cosas, Dios a veces nos guía por situaciones que uno no desea. A veces me tengo que responsabilizar de cosas que no son fáciles. Pero si camináis dentro del Evangelio y la palabra de Dios todas las semanas se alinea con vuestra vida, vais a ver su gloria. Esto es lo que confesó Pablo en el día de hoy. Que él no podía, que él incluso estaba sufriendo una enfermedad, que oró por esa enfermedad, pero que esa enfermedad le ayudaba a buscar a Cristo. Y se daba cuenta que cuanto él más débil era, más fuerte. Que en la debilidad, Cristo, el Evangelio, el poder de Dios, se empezaba a glorificar. En estos versículos, Pablo hablaba de que sufría ese gran problema, una enfermedad, que era como un aguijón, hemos leído, que le hacía sufrir, que incluso 3 veces pidió a Dios que se lo quite, pero que Dios, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate con mi gracia. El poder de Cristo va a reposar sobre tu debilidad en esta semana, en tu vida. Os bendigo para que lo podáis ver. Os bendigo para que veáis, para que puedas ver su mano y su poder en tu debilidad. Por esto, Pablo daba gracias por sus necesidades, por las persecuciones que él recibía, por las angustias. Él daba gracias a Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
La verdad que cuando alguien a quien aprecio, sobre todo que es creyente, que es hija de Dios, y veo que lo está pasando mal, que está sufriendo, que está con dolor, a mí me duele mucho el corazón. Es como un fuego que me arde a mí ahí en el corazón, un apretar de dientes que me sale y me voy ahí delante de Dios, ¿no? Y me pongo en oración y le digo, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Cuál es tu plan? Esta semana continuamente le he preguntado esto. ¿Por qué si es hijo de Dios o es hija de Dios, si te está mirando a ti, está orando por la evangelización del mundo, pero ¿por qué Dios tú permites esta situación? ¿Por qué tu Dios nos guías a través de estos problemas? Pablo, en 2 Corintios 12, como hemos leído, estaba haciendo esa oración. Dios, yo ya he dado mi vida por el Evangelio, pero ¿por qué hasta esta enfermedad? Quítame esta enfermedad. Pablo estaba haciendo esa oración. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate de mi gracia. Esta semana Dios te dice, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Os bendigo para que os gocéis de su gracia. Os bendigo para que encontréis en la acción de gracias la gratitud en medio del problema. Parece que no es fácil, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que lo importante es dónde tengo que mirar. ¿Qué estoy mirando? Para encontrar esa gracia de Dios, lo importante es dónde está mi punto de mira. ¿En qué me estoy concentrando? No es la respuesta que yo quiero. Es la dirección que tengo que tomar en mi vida. No es la respuesta en sí, sino que es mi estado espiritual. Yo me he dado cuenta de esto. No es que Dios me dé esta sanidad, sino cuál es mi estado espiritual. No es que Dios tenga que hacer un gran milagro para que yo pueda tener éxito en mi vida, sino qué dirección tiene mi vida. Esta es la clave. Entonces, los milagros y las respuestas vienen. Os bendigo para que vuestra vida esté conectada con la corriente del pacto, con el cumplimiento del pacto, con la dirección de Dios. Que mi estado espiritual esté conectado completamente con Dios. Y ahí todo lo podré. Aunque tenga debilidades, aunque sufra persecución, aunque tenga cualquier tipo de problema. Si vuestro estado espiritual y vuestra vida tiene esa dirección, Dios os dice, bástate de mi gracia. ¿Qué significa esto? Yo puedo quitarte esto de en medio, pero no te lo he quitado. ¿Por qué? Dios tiene un plan. Pablo, yo te puedo sanar de esta enfermedad. Claro que Dios puede. Pero ¿por qué, Pablo, no te he quitado esta enfermedad? Ahí hay un plan de Dios. Y a través de eso, Pablo, él pudo dar gracias al Señor. A veces no es fácil, ¿verdad? Pero si tengo la dirección de Dios y el estado espiritual correcto, me es suficiente con su gracia. Y mi debilidad es para que Él se gloríe. Si no os funciona, decid, Dios, no me funciona. Porque ahí donde no te funciona, Dios se va a manifestar. Dios, me duele, está bien. En ese problema o en esa circunstancia, en esa situación, es donde vais a ver la gloria de Dios. Espera un poco y verás. Simplemente toma esa dirección, alinea tu vida con la palabra. No te preocupes. Esa debilidad, ese problema, no es el problema, es la situación que Dios está utilizando para cambiarte, para renovarte. Confía en Él. Bástate de mi gracia. Os bendigo para que vuestra fe sea restaurada en el día de hoy. Parece que todo me tiene que ir bien. Es que como soy hijo de Dios o soy creyente, no malentiendas el Evangelio. El recibir a Cristo te da la salvación y te hace su hijo. No quiere decir que en esta tierra no hay sufrimiento o no va a haber problemas. Pero tu destino ha cambiado tanto, has entrado en bendición, que en medio del problema
vas a ver la gloria de Dios. Eso es el Hijo de Dios. No es que no vengan dificultades, no es que esto va a ser como una película que todo va bien, no. Que en la dificultad vais a tener victoria. Somos victoriosos en Cristo. Que a través del problema vais a ver la gloria de Dios. Los demás van a ver la gloria de Dios. Y yo estoy seguro que aquellos que están pasando por dificultades es porque Dios tiene un gran plan en vuestra vida. De verdad. Si no tuviera un plan, pues os lleva al cielo y ya está. Sí, allí acaba todo. Pero es porque Dios tiene un plan que cumplir con vosotros aquí. Es que está trabajando en vuestras vidas. Espera un poco, no te preocupes. Mientras vivamos en esta tierra, hay dolor, hay sufrimiento, pero nuestra fe es que Dios es soberano. Dios permite esta situación para que cambiemos. No es el problema en sí, no es la respuesta que yo necesito, sino qué dirección debo de tomar. ¿Cuál es mi estado espiritual? Eso es lo que Dios te muestra a través del problema. No mires el problema, mira la dirección que yo tengo. ¿En qué estoy enfocado? ¿En qué me estoy concentrando? ¿Cuál es mi estado espiritual? Dios nunca me abandona. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. El mismo que obró con Moisés y con Josué, obra conmigo y está junto conmigo. Creerlo. Dios obra a través de sus hijos para que su plan se siga cumpliendo. Vosotros habéis recibido una gran bendición, porque habéis recibido a Cristo. Al recibir a Cristo, todos vuestros problemas han sido solucionados. Es que hasta el morir no es un problema, me voy al cielo. ¿Qué puede ser un problema hoy? ¿Que no tengo para comer? Dios proveyó maná en cada momento. No hay un problema para vosotros. Dios utiliza las situaciones, las dificultades para que os renovéis, para cambiaros. Os bendigo para que en el día de hoy recibáis esa gracia de Dios. No necesito nada más, ya lo tengo todo. Mi debilidad es la oportunidad para la respuesta. Dios pudo haber bloqueado tu problema, pero no lo hizo. Es algo que Dios pudo hacer, pero ha permitido. ¿Por qué? Es porque hay un plan. Aquello que me bloquea para la evangelización del mundo, Dios lo sanará. Si no, es porque va a ser usado para la evangelización del mundo, para que su plan en tu vida se esté cumpliendo. A través de su problema, Pablo, él pensaba en Cristo continuamente. Él miraba a Dios, veía su necesidad de Dios, la necesidad de Cristo en su vida. Si vemos la palabra de Dios en Deuteronomios 31:6, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Creedlo porque es así. Hoy, en el día de hoy, a través del culto, restaurar vuestra fe. Entonces, ¿cuándo se levanta el milagro de Dios? ¿Cuándo se levanta la obra de Dios? En el momento que la palabra de Dios y mi vida se vuelven una. En el momento que yo o mi vida empieza a tomar la dirección de la palabra de Dios, milagros se levantan. La obra de Dios para ese cumplimiento de esa palabra se cumple. La obra se levanta. Por eso, para el Hijo de Dios, ¿qué es lo más importante? Que hoy podáis escuchar la voz de Dios. Hubo una persona que al acabar el culto, no de aquí, hace años, que empecé a hacer fórum. Acabó el culto y yo le dije, hermana, ¿qué es lo que te ha dicho en el día de hoy el Señor? Y empezó a contarme el mensaje que ya había predicado. No, yo ya sé qué mensaje he predicado, si lo he predicado yo. Pero del mensaje, ¿qué es lo que Dios te ha dicho en el día de hoy? Os bendigo para que podáis escuchar la voz de Dios. Eso es el fórum. Hoy, a través de la palabra, en el culto, Dios me ha dado este pacto. Hoy, a través de la palabra,
Dios ha abierto mis ojos y me ha hecho ver esto en mi vida. ¿Eso qué es? El título oración. Os bendigo para que lo encontréis. Cuando mi vida se alinea con la palabra de Dios, Dios obra. Espera y verás. 100% es así. El pueblo de Dios empezó a caminar dentro del pacto hacia la dirección que Dios les había dado, Canaán. Cuando se olvidaban de esta dirección, caían como esclavos otra vez. Otra vez eran arrastrados. Perecían en la guerra. Desde ese momento que ellos caminaban con la dirección que Dios les daba, Canaán, todo era restaurado en sus vidas. Y venían problemas, venían impedimentos, dificultades a sus vidas. Pero todo lo que se oponía a que ellos pudieran llegar a Canaán, Dios obraba grandemente y lo quitaba de en medio. Llegaron al río Jordán. ¡Qué gran problema! Si cruzábamos el Mar Rojo porque Dios lo abrió, si no, no podíamos haber cruzado. Dios nuevamente abrió el río Jordán. ¿Cuándo? Cuando todo el pueblo de Dios se juntó y pusieron todo su corazón, ¿dónde? En Canaán. Por eso antes de cruzar, Dios que le dijo, delante del problema de la dificultad, espera. El creyente tiene que tener ese tiempo de poder esperar delante de Dios, de poder pararse, de bloquearse, de darle ahí a stop, de parar tu vida y ponerte delante de Dios y mirarle a Él. Esa es la mayor bendición del creyente. Moisés, siempre que ocurría algo, él cara a cara se ponía con Dios a orar. Y Dios le hablaba, Dios le respondía. Cuando el pueblo de Dios se paró delante del río Jordán y durante 3 días daban culto, ¿qué ocurrió? Mirando ese problema, ¿qué es lo que pusieron en su corazón? Dios, tenemos que cruzar. ¿Por qué? ¿Para tener una mejor vida? La tribu de Rubén decían, pues aquí hay pastos, ¿para qué cruzar al otro lado del Jordán? Nos quedamos por aquí. Por eso Dios paró. Podían haber llegado al Jordán después de 40 años caminando, directamente abrirlo y cruzar, pero no, Dios les dijo parar. ¿Por qué? Había gente como la tribu de Rubén, que ya habían nacido en el desierto, no habían visto lo del Mar Rojo ni nada, y pues iban siguiendo, pues era la multitud, pero Dios obra a través de los discípulos. Dios obra y hace milagros a través de aquellos que poseen el pacto de Dios. Por eso, párate, espera. Os bendigo para que tengáis ese tiempo. Que no os agobiéis por el problema que os sobrecarga o la circunstancia. Os bendigo para que tengáis ese estado espiritual de saber parar y mirar a Dios. Ponerte de cara a Dios. En el momento que el pueblo de Dios entendió, tenemos que ir a Canaán porque es la dirección que Dios nos ha dado. Y ahí dentro está toda bendición. Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y serás origen de bendición a todas las naciones. Te bendeciré a ti, bendeciré a tu siguiente generación, a tu descendencia. Bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Cuando Abraham tomó esta dirección, Dios iba obrando continuamente. En el momento que se preocupaba y miraba otras cosas, se perdía. Pero en el momento que el pacto otra vez era restaurado en su vida, Dios le bendecía incluso más. Cayó en incredulidad, Dios, pero ¿cómo que vas a bendecir mi descendencia hasta el punto de que no va a poder ser contada? ¿Tú sabes que mi mujer es estéril? Dios obraba. ¿Por qué? Tenía una razón por la que obrar. ¿Cuál es esa razón? El cumplimiento del pacto. En el momento que el pacto y mi vida se alinean, Dios obra grandemente. Que no obra, el no obrar no es un problema tampoco. Os bendigo para que disfrutéis de esta verdad. Llegaron al río Jordán, qué gran problema. Esperando, dando culto, todos pusieron en su corazón el pacto de Dios. Y cuando el arca marchó por delante, abrió el río Jordán. Por lo demás, no os tenéis que preocupar.
Dios les daba el maná cada mañana. Algunos de ellos se quejaban, pero cada mañana, en la madrugada, cuando se levantaban, ya estaba el maná ahí enfrente de sus tiendas. Y el maná solo tiene un día de caducidad. Al pasar, se lo comían los gusanos, o sea, al pasar el día. ¿Por qué? Cada día Dios le daba de su gracia. Iban caminando, Dios se encargaba de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué era lo importante? El pacto de Dios, la dirección de Dios. No se le rompían las sandalias. Todo lo que era necesario, Dios lo proveía. Era un gran milagro. ¿Cómo esto es posible? Dios tenía una razón por la que bendecirles. El pueblo de Dios caminaba en la línea de bendición, en ese itinerario de la bendición, en ese itinerario de la respuesta. ¿Cuál es? El momento en el que mi vida y el pacto de Dios se alinean. Milagros se levantan. ¿Cuál es tu Jordán? No es la respuesta que yo quiero recibir. Es aquello que se opone o aquello que está entre yo y la evangelización del mundo. No sois cualquier tipo de personas. Ya habéis recibido toda la bendición. Cristo solucionó todo en la cruz. Y Dios ha prometido estar con vosotros hasta el último de la tierra. ¿Qué problema tenéis? Ninguno. Dios, en el momento que se ponía algo entre medias del pueblo de Dios que tomaba la dirección hacia Canaán y ellos, Dios lo derrumbaba. Porque nadie puede bloquear el Evangelio. Y nadie puede bloquear ni nada el plan de Dios. Dios quiere que estés en esa línea, por eso te permite este problema. Para que te posiciones en el lugar de la bendición. No es el problema en sí, no es la enfermedad en sí. A través de esta situación, Dios quiere que te posiciones en esa línea, que tu concentración cambie, que empieces a mirar el Evangelio. ¿Por qué? Porque te ama. Porque sabe que ahí están todas las respuestas. Porque sabe que eso está conectado con la eternidad. No solo para ti. Ahí está la respuesta. Os bendigo para que vuestra vida esté alineada con Dios. Entonces lo podréis ver. Os daréis cuenta, me basta con su gracia. Es suficiente para mí. Cristo lo es todo, es suficiente. Es completo. Entonces veréis que en medio del problema, ¿Dios qué hace? Abre el camino. Por el Evangelio, si es necesario, un cojo se levanta, un ciego abrirá sus ojos, un enfermo es sanado, el río Jordán se abre, Jericó es derrumbado. ¿Por qué? Por el Evangelio. En mi debilidad, Dios se va a glorificar. En vuestra debilidad, Dios se va a glorificar. ¡Qué gran muralla, Jericó! ¿Cómo vamos a derrumbarla? Es imposible. Dios obró ese milagro. Dios hará ese camino. Y es importante que vuestra vida, primeramente, esté alineada con esta dirección. Entonces vais a ver que Dios abrirá ese camino a la sanidad. También Dios abrirá ese camino a la cumbre espiritual, donde os va a levantar a la cumbre espiritual para ser testigos. Dios os ha llamado por adelantado para que seáis testigos. Y Dios abrirá ese camino para ir a las 237 naciones. Os bendigo para que pongan esto en su corazón en el día de hoy. Como conclusión, entonces en mi debilidad, en la acción de gracias va a ser restaurado. La verdadera gratitud será restaurada en mi vida. Hoy, como Pablo, durante esta semana, os bendigo para que no estéis mirando el problema. No es ni siquiera la enfermedad. Dios
utiliza esta situación para renovaros. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque sois las personas que habéis recibido la mayor bendición, habéis recibido a Cristo. No es mi problema, no es mi dificultad. Dios quiere que lo entendáis. Dios quiere que tengáis esa respuesta. Solo Cristo. Y para eso os está guiando. Os bendigo para que vuestra concentración y vuestra vida esté alineada con el Evangelio. Y después, con esperanza, esperar. Veréis ese milagro. Tendréis la mayor gratitud, como Pablo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque en cada época, cuando tu pueblo encontró el pacto y se alineó con él, tú grandemente obraste en sus vidas. Que esta palabra que hemos recibido se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes que hoy la reciben. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.